años había recién publicado uno de sus últimos poemarios que se llama Journey to Love, y vino para unas lecturas, pero también todavía se oye la voz chillona insoportable. Todavía lo pueden apartar un poquito. Yo creo que este funciona mejor. Probar. Esa es una travesura de estos personajes literarios espiritistas, ¿no? Como la madre de William Carlos. En esa segunda ocasión, se oye bien, ¿sí? ¿no? Sí. ¿Ya? Leyó de este libro de poemas Journey to Love en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, y también visitó la ciudad natal de su madre, interesado en localizar, en encontrar los documentos del registro demográfico, ¿no? Su acta de nacimiento. Entonces una de las escenas de esta novela que tiene que ver con la relación muy estrecha y muy evidente en la poesía, en la poética de Williams con su madre, con el lenguaje de su madre y las lenguas caribeñas, porque el padre también aunque era nacido en Inglaterra, se crió en el Caribe, y manejaban como explicó Rubén, ¿no? el inglés y el francés creol, y en su casa se hablaba el idioma que los unía en la infancia del poeta, era el español, se hablaba español. Pues aquí un poco yo invento el encuentro, la búsqueda de él, de la casa natal de la madre. La madre nació a mediados del siglo XIX. Es posible que ya cuando Williams visita la ciudad, Mayagüez ha sufrido un gran incendio en la década de 1840, más o menos coincidente con el nacimiento de la madre, y luego el terremoto de 1918, de manera que la ciudad había cambiado muchísimo. Pero él recordaba y recogió en su libro Yes, Mrs. Williams, recordaba las descripciones que la madre hacía de la casa. Entonces yo lo imagino a él paseándose por una de estas calles casi desiertas a esa hora de la cena, ¿no? En Mayagüez, y encuentra una casa. Y se le antoja que esa podría ser la casa de su madre, la casa natal. Y entonces se pone a examinar el patio, los animales, la vegetación. Y voy a empezar por ahí. Un gallo rojo, el rabo digno de una veleta henchida de viento, exhala un cantillo ronco en el patio. Ni rastro del perro. La luz cae sobre árboles que lo insultan con el desconocimiento de sus nombres, arropados por el abrazo de un bejuco amarillo. Son vegetales añosos tapados de termitas. Cada uno pertenece a una especie distinta. Más allá de adivinarles la edad, no atina a traducir las formas en la libreta de apuntes que hoy, casi un arma suicida, lleva en el bolsillo de la camisa. En la maleza que crece a la sombra de los árboles hay florecitas menudas, blancas, amarillas, color salmón, con vainas en forma de babuchas árabes, pero tampoco le sabe los nombres. Apenas alcanza a reconocer la margarita universal, la pequeña que sobrevive en los lugares más inhóspitos. La poesía es posible sin saber cómo nombrar las cosas. El perro sin palabras es pura poesía, pero él prefiere llamar a las cosas por sus nombres. Primrose, Locust Flower, Red Lily, Cyclamen, African Violet. Aprendió a observarles sin pausa la duración en el tiempo, como aprendió a observar a la vieja durmiente. Raquel gruñe, se voltea, se descubre las piernas momificadas. En la ropa piensa en una gallina flaca de pellejo crujiente que se saca del horno. Si Raquel fuera una flor, sería la pequeña violeta africana que Flos le regaló a su suegra y la vieja recibió con gesto de menosprecio. O quizás las flores apretadas del ciclamen que anunciaban las tristes ofertas del invierno, las flores de los viveros. Raquel atravesaba las calles de Rutherford, flor soplada por el viento en los soles ardientes del verano, buscando a pie una dirección, en la cartera pequeña un pañuelo y el papelito. Vestida con un traje de crepé azul con estampado de hojitas anaranjadas,
lanceoladas y un sombrero que le quedaba un poco grande. A veces se equivocaba y se ponía medias de colores distintos. Siempre se escapaba bajo protesta de la sirvienta que corría a llamar al doctor Williams. Ese día el doctor Williams deseó algo terrible. Ese día Raquel se fracturó la cadera que jamás sanó bien. ¿Qué flor es Raquel? Una de tierras calientes, una flor blanca, porque no hay flores más intensas que las flores blancas, ni color más imposible que el blanco. ¿O acaso una violeta africana de engañosa blancura, de esas que no se supone trasplanten bien? Una flor que sin querer la tierra donde le ha tocado abrir se apega a ella hasta secarla. Adivinanza, es la flor más rara, pero se esconde entre las flores comunes. Se paseaba por Rutherford altiva, indiferente al rastro de su presencia. Mi esposa francesa la presentaba William George, mi esposa española a veces. Si quieres, otro párrafo, ¿no? Y el afode lo vive todavía, aunque ya no florece, se prolonga en sus hijas. La mata original se paseó en el bulto por Florencia, Roma, París. Luego cruzó al Atlántico y estuvo a punto de morir cuando Raquel la miró con sorna de suegra imperiosa. ¿Qué matita es esa tan fea, querida? ¿Cómo se llaman esas enredaderas parásitas, madre, que invaden el patio de tu casa con barbas y espinas, que destruyen la corteza de los árboles, esas guerreras que los devoran? Del pueblo que le niega los nombres de sus árboles, que lo acoge con candados mohosos y planos nuevos, no saldrá el poema ni la conclusión de Yes, Mrs. Williams. La euforia de la escritura, eufloria. La flor es la piel del tiempo, la flor contiene el tiempo de la brevedad y en su ausencia el tiempo del poema, que es la persecución eterna y fallida del tiempo porque no ocupa el aire sino la cabeza. Los sonidos de una cabeza lectora, pero esos sonidos no entran por el oído sino por las letras secas, por el ojo, y luego a la memoria que jamás en los mortales comunes es tan fina como la voz de la madre. Ese Carlito, tu Ford está sucio. Ese extraño sedimento en la garganta de saliva y de sal, la horrenda música de la muerta que no acaba de morirse. Carlos era muy suyo en cuanto a la limpieza, la higiene del médico, la atracción de la inmundicia. El automóvil acumulaba costras de mugre y sin embargo los asientos conservaban las envolturas plásticas de fábrica. Carlos, prisionero como Raquel de sus deberes, del epidermis de sus ciudades, del ruido, de las voces, de los cuerpos enfermos y de los espíritus transeúntes en busca de posada. Carlos, artista, como artista fue ella. William Carlos, el nombre más bello que jamás tuvo un poeta. Y no es casual entonces que en el capítulo de Mayagüez comiences con una referencia a estos tiempos múltiples de la ficción. Sí. Una especie de simultaneidad, pero a la vez asincrónica. Sí. Una simultaneidad rara porque son mundos tan distintos, ¿no? Que ocurren a la vez, pero en temporalidad, en experiencias del tiempo que son totalmente distintas. Sí. Y eso es fascinante, sí. en una isla tan pequeña, ¿no? Ese adentro y el afuera y eso que está, es como una dialéctica, ¿no? Del adentro y el afuera, el interior montañoso, donde se refugiaban los cimarrones, donde había una vida como que más silvestre, ¿no? Y entonces las ciudades en las costas, ¿no? Con sus objetivos militares, comerciales y sus murallas, hay como una dualidad ahí que parece interesante explorar culturalmente y que se ha hecho, ¿no? Por los antropólogos sobre todo, ¿verdad? Alguien como Sidney Mintz, por ejemplo. Sí, formidable. Y toda una literatura, ¿verdad? Toda una literatura. Literatura, por un lado, de estos esquemas, del adentro y del afuera, que también llevan a toda la dimensión diaspórica de la cultura contemporánea, ¿no? Pero también literaturas que a la vez buscan rutas complicadas, más fluidas, digamos, que rompen los esquemas. Por ejemplo, es el caso del mismo William Carlos Williams, o de Leopold,
en El Sexto Sueño. Otros personajes tuyos que de algún modo transitan la frontera, Sí. digamos, poniendo el cuerpo de un modo distinto al de estas grandes oposiciones del imaginario histórico nacional. Sí, un poco alejarse así, si piensas en términos así de un espacio donde se juega un juego como el tenis o lo demás, que te sitúes fuera para tú poder contestar, responderle al otro, ¿no? Que de alguna manera pues ha trazado esa cuadrícula y de ahí no te puedes salir, cuando realmente hay unas correspondencias económicas, sociales, culturales, históricas evidentes, ¿verdad? Sobre todo en el Caribe, que es una región tan dividida por los imperios, pero también tan disputada por ellos, tan incontrolable en cierto sentido, pero por otra parte ahora, sobre todo, de fronteras cerradas. Ese Caribe, esas fronteras no estaban tan cerradas para el siglo XIX y la época incluso en el XIX, que es cuando empieza a desarrollar el modo capitalista de producción en la producción de la caña y el café, ¿no? Y entonces el auge, la multiplicación de los esclavos, el número de esclavos, la importación de esclavos, la libreta, la reducción de los campesinos que andaban un poco por la libre a jornaleros con una libreta de trabajo, el régimen del trabajo, pero aún así había espacios mucho más abiertos y fluidos que lo que tenemos ahora, que realmente es un cerco de información para las entradas y las salidas. Es decir, esa fluidez que podía haber entre el sur de Puerto Rico y San Tomás, Santa Cruz y el Caribe de las islas más pequeñas, ¿no? Que era constante. Incluso el tráfico, pues, el contrabando, el tráfico clandestino. Así que esas oposiciones no lo eran tanto, eran un poco más imaginarias, ¿verdad? Y culturales, pero en la práctica cotidiana, económica, de la sobrevivencia, se bregaba de otra manera. Mira el verbo que usé, la brega. Así que, y me parece que hay muchísimo que tiene todavía actualidad, ¿no? Tiene actualidad esos vínculos. En mi país hay como una especie de alergia o de rechazo de la novela histórica, que me parece bien curioso porque en todas partes se escriben novelas históricas, aunque se les califique de novelas históricas posmodernas, pero son novelas con personajes históricos. En Puerto Rico es prácticamente, te tildan de inmediato de historicista, de nostálgico y de nacionalista, cosa que a mí no me molesta realmente, pero en fin. Incluso habría que tomar el estandarte, ¿verdad? El Minority of One o lo que fuere, o 5, porque si es algo tan repudiado, pues alguien debe pues, ver por qué no tomar esa posición. Pero se puede hacer esa novela exploradora de vínculos sin caer en los tópicos, precisamente porque lo que hay que hacer es escribir sobre verdades que la misma investigación histórica corrobora. Ahora mismo estoy trabajando con un libro que le llamo el libro de la carretera, ¿no? Un tramo de carretera que hay al sur de la isla, en una región que fue de producción de caña de azúcar en el siglo XIX, muchísima ingenio. Luego, más tarde, con el imperio de la gran producción de azúcar del siglo XX, la Central Aguirre, pues un company town, se crearon los company towns en Santo Domingo, en Puerto Rico, y había toda una red de intercambios económicos. Pero también había relaciones económicas con Colorado, por ejemplo, con Fort Collins, que era un centro de producción de azúcar, de remolacha, pero la misma compañía era una especie de cartel, ¿no? que funcionaba tanto en el Caribe como en Colorado, pues para mí
esas relaciones son dignas de explorarse, y en la literatura y en los estudios comparados también, ¿no? Como digo, la Ramona de Helen Hunt Jackson con la gleba de Julia Marín, esos escritores nuestros naturalistas olvidados, pero que reflejan un momento de globalización de la economía del país y que tiende ramas fuera de la isla, ¿no? Raíces. Así que, sí. No sé si abrimos... Sí, perdón, Julio, ¿vas a decir algo? No, por curiosidad, volviendo a William, ¿no? Porque William, dentro, digamos, de esta discusión sobre los espacios de una cultura compleja, ¿no? Como la puertorriqueña, representa varias excepciones, y hay realmente algunas aproximaciones interesantes sobre la relación de William con Puerto Rico. El mismo libro, por ejemplo, de Marsan, que para ambos ha sido tan importante, ¿no? Que veía esta dinámica entre Williams y su madre, donde hay por momentos incluso cierta violencia, que es una de las dinámicas que tú exploras en la novela, esa violencia de Williams ante la cultura materna, y a la vez la violencia que ella le devuelve a él, como en función del resentimiento, ¿no? Una manipulación psicológica de la culpabilidad, ¿no? Sí. Yo me sacrifiqué por ustedes, no llegué a nada, no completé mi carrera, no podía pintar, estoy en este país que detesto, que me parece espantoso y horrible. Quisiera estar en Francia, Puerto Rico me encanta, pero no puedo volver porque no hay nada. Sí, esa manipulación, ¿no? Que fue una carga muy pesada para el hijo, pero que para mí también fue uno de los estímulos de su escritura. Y esa presencia de ella y caribeña está en más de los lugares, ¿verdad? De la obra. Está lo marca a lo largo, incluso en Patterson. Exacto. Como tú señalas, el último libro inédito de Patterson es un libro, el sexto, es un libro caribeño. Ya. ¿Qué piensas sobre este personaje? Sí, entonces digamos, Williams encarna de algún modo dinámicas culturales que tienen mucho que ver con la lengua, con la historia puertorriqueña, que sin embargo no pasan directamente por categorías de identidad, categorías, digamos, de una cultura nacional o de una identificación de los sujetos. Sí, ¿Me explico? Sí, una cultura ya como escolar, académica, esta que se enseña en las escuelas, esa visión casi de catecismo de lo que es la nación, ¿no? El catecismo básico de una nación, pero que sabemos que siempre es problemática, ¿verdad? Porque representa un poco la voz de quien la escribe y los propósitos de eso. Pero de todos modos está bien presente en la construcción que él hace de lo que para él es la cultura in the American Grain, Sí, el libro, ¿no? Sí, sí. Que fue una obsesión, sí tenía una obsesión identitaria, Williams. Y además fue un gran defensor frente a Pound y a Eliot, por ejemplo, de la voz, de buscar una poesía americana, ¿verdad? Sí. Un American. Lo único que es una voz que para él era una voz muy híbrida, muy impura, muy basada en la oralidad, en las migraciones. Sí. Y sobre todo contestataria de lo que todos ellos veían como generación, como una especie de desgaste del potencial de Estados Unidos como lugar donde se propuso unas formas de gobierno y unas formas de convivencia democrática, ¿no? Esta crítica al capitalismo que todos ellos de alguna forma u otra
desde Pound, no sé Eliot, pero definitivamente Williams, y al Bill Metal y a el materialismo, ¿no? De la época, de los años 20 y demás. Y en ese libro, en The American Grain, él lo que busca es como que una complejidad de esa identidad americana sustentada quizás en qué sé yo, figuras como el vaquero y el oeste, que eran cuando Pound le dice, pero que tú, si tú no eres de aquí, tú no, en esa carta famosa, tú tienes raíces hispanas, en tu casa se habla español y por qué, como que tú no tienes derecho, you don't have a right to sing the anthem. Le dice incluso que tiene un pasado oscuro, Ajá. como el de su madre. Exacto. Sí, sí. Y que esa opacidad de su pasado, él dice un pasado barroso, como de lodo, muddy, ¿no? Sí. Entonces que hay toda una alusiones racializan la historia de él. Correcto. Que él asumía, por cierto. Sí, sobre todo en su visión del Caribe y de la historia de su madre. Sí, pero para Pound eso era incluso un valor que Williams no reconocía, como que, ¿por qué tú te quedas ahí? ¿Qué tú haces? Eso de In the American Grain. Lo que pasa es que ese libro es interesantísimo porque es un libro cuyos capítulos y personajes son excéntricos, ¿no? Sí, un poco muy no, excéntrico. Sí, incluso hay ese capítulo sobre las brujas de Salem y Cotton Mather. O los pececitos que se comen a De Soto, exacto, en Nuevo México. Exacto. Que De Soto va a caer al río en Nuevo México y está esperando como una manada de pececitos que se lo van a comer, ¿no? Una naturaleza excesiva. Exacto. Sí. Que de algún modo va consumiendo el mundo cultural, el mundo imperial, ¿verdad? Exacto. Y la poca fortaleza, digamos, los puritanos salen muy mal parados en ese libro. Por una parte, los elogia como vidas pequeñas, es decir, había como un respeto muy grande en Williams a las vidas minúsculas, ¿no? Las vidas de sus pacientes, que recogen sus cuentos. Pero luego, como que los caracteriza como incapaces de enfrentarse a la enormidad de esa naturaleza que los rebasa y cómo se empecinan o se dejan llevar por supersticiones y miedos, ¿no? Contra la naturaleza, con la convivencia con los indígenas y el capítulo de las brujas de Salem, de la quema de las brujas, donde hay de hecho tiene una obra de teatro bien interesante que es Tituba y sus hijos, Tituba's Children. Tituba, que fue la bruja, la esclava caribeña que trabajaba para el pastor que fue quien promovió todo esto de los juicios y las quemas, no sé si las quemaron, ¿no? Las ahorcaron, creo, ¿no? De estas mujeres acusadas de brujería. Si el Caribe está metido ahí, es un personaje histórico y se ha escrito sobre él. Y después Maryse Condé escribió una novela sobre ella también. He estado repasando en estos días, por eso tengo el dato muy fresco. Pero que ese personaje caribeño también esté presente en una obra de teatro de Williams, ¿no? Es interesante. Y tal vez en tu novela aparece, digamos, cierta alusión a la brujería de las mujeres en la vida de Williams. Son todas brujas. Son todas brujas. Porque de hecho él escribe bastante sobre el espiritismo de Elena. Sí. Porque Elena entraba en trance, siendo momentos menos esperados. Entonces hay ciertas descripciones del espiritismo que le dan mucho, que se distancia mucho Williams, ¿no? Sí. Le producen miedo al joven, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo de distancia que tú vas armando también esta zona como de muy ambivalente de Williams ante el mundo materno, ¿verdad? Sí. Y lo de la brujería es parte de eso, ¿no? Sí.
Sí, eso me interesó mucho en la novela. Sí, sí. Sí. Vamos a abrir Abrimos, sí. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Muchísimas gracias. Esto ha sido una fiesta. A mí me llama mucho la atención que un hijo y su madre se pongan a traducir una novela barroca de Quevedo. Y tú trabajas mucho esa beta barroca de Carlos Williams en tu ensayo, sobre todo en la prosodia de su trabajo como poeta. Él encuentra mucha libertad de creación en la versificación barroca de Lope de Vega, que la admira mucho. Y leyendo tu novela, Marta, el tejido que tú armas, yo también lo encuentro muy barroco, ¿no? Esa mención específica que hace Julio de la aparición de tu propia madre, me parece una nota muy contrapuntística, se podría decir, describiendo el tipo de punto de tu tejido, ¿no? que es un punto barroco. Y me pregunto si se podría hablar de un neo-barroco del que no se suele hablar, ¿no? Porque cuando se habla de la literatura norteamericana, siempre se tiende a describir como una literatura antibarroca, ¿no? Si se piensa sobre todo en Hemingway como un estandarte si se pudiera hablar de un estilo americano de escribir, no se suele pensar en Faulkner, ¿no? Que es un novelista de la plantación y un novelista mucho más susceptible a las tonalidades y a la frase del barroco. Y le pregunto si se podría hablar de la identidad desde ese planteamiento barroco, porque se suele hablar de la identidad como si todas las identidades se parecieran a sí mismas, ¿no? Pero el barroco es más de estructuras abiertas, ¿no? Y no sé, ¿qué piensan ustedes? Sobre todo con esa lucha de William Carlos Williams por ser el más americano de los poetas americanos, y la lucha de Marta por ser una novelista puertorriqueña nacionalista e historicista, en contra de las modas y en contra de todas las posmodernidades. Si curiosamente en esa actitud tuya tan valiente, me parece a mí, y sobre todo tan persistente, 20 años, ¿no? No se le pudiese dar una vuelta barroca a ese. ¿Qué piensan ustedes de eso? Por favor. Creo que me toca empezar, entre otras cosas, porque algunas de las referencias a esa discusión están en la conferencia que dio William Carlos Williams en Puerto Rico. Es una conferencia de 1941 en la Universidad de Puerto Rico. El viaje que narra Marta a Mayagüez es la segunda visita, ya del 50 y pico. Pero en el 41, Williams defiende la necesidad de una especie de lectura de la poesía hispana en un sentido amplio, porque ya había empezado a traducir a muchos poetas latinoamericanos. A Palés lo había traducido, Preludio en Boricua, nada menos que Preludio en Boricua en los años 30. O sea, que postulaba un tipo de mapa americanista muy distinto de, por un lado, lo que Eliot o Pound exigían, ¿no? Más occidentalista, y por otro lado mucho más cercano a tradiciones que no entraban en la historiografía norteamericana tampoco, y menos académica. Estas no son categorías que entraban en la historia. El barroco es una de esas categorías. La noción misma del pie variable
parece ser una traducción literal juguetona como la de Urayoan, del pie quebrado de Lope de Vega. Juega muchísimo con el pon, ¿no? En la traducción. Y se va ubicando desde muy temprano como un poeta traductor de tradiciones alternativas que no tenían lugar en el canon occidentalista norteamericano. El barroco era por la tradición protestante, anticatólica de la historiografía anglo, ¿verdad? Era una de estas categorías que no existía ni existe bien todavía en inglés. Williams se acerca a esto a través de Lorca, a través de Góngora, y de hecho la apertura de Patterson, las cascadas del Pasai, pueden leerse como una referencia al Polifemo de Góngora, ¿no? El gigante de un ojo durmiendo, de donde sale, ¿no? Una gruta, la cascada. Pero no es por ahí que me gustaría, no sé si estoy ocupando mucho tiempo, pero no es tanto por ahí, es también por la relación que él ve entre el barroco como potencia de aproximación a experiencias nuevas, que son muy urbanas, experiencias que están ligadas a las migraciones. Él dice que eso es lo constitutivo del American Idiom, que uno puede traducir como la expresión americana. Aunque les ama, que por supuesto, no sé si tú estarás de acuerdo, ¿no? Pero les ama. American Idiom, expresión americana, el título es muy posterior. Les ama va a ser muy cercano a otros poetas, no a Williams, por esta dimensión, a Wallace Stevens, esta dimensión materialista de Williams. Ajá. Muy, por cierto, a tono con lo que hoy, el nuevo empirismo, ¿verdad? Que uno ve hoy en las discusiones sobre el realismo nuevo. La Williams, antipoesía. sí, esta dimensión de la antipoesía, y fue de hecho también traductor de Parra, ¿no? Entonces, el libro de Jonathan Cohen ahí es bien importante, ¿no? Y de Marsan, sobre Williams traductor. La cuestión entonces es que hay un barroco ahí, Rubén, que no es el barroco alto de las tradiciones del hispanismo de aquella época. Pero ese es el material que él conocía y se va a referir a ello, por supuesto. Pero de un modo polémico para ubicarse, digamos, ante la realidad nueva de una lengua rehaciente del inglés, que ya no es la lengua de Shakespeare, del dactílico, ¿no? Sino es la lengua de estos nuevos ritmos que él va a ir identificando con la experiencia migratoria, y con cierta fragmentación de las grandes tradiciones occidentales. El barroco ahí aparece como una especie de alternativa de aproximación a la experiencia nueva, una experiencia histórico-política. Y no exclusivamente como una especie, que también lo es, de debate sobre la estética de los... Y bueno, y muy brevemente, cuando la madre ya estaba ciega, él insiste, y Marta también, que estaba ciega y sorda, porque muda no. Porque seguía hablando como yo me voy a callar, ya sabes. Van traduciendo una novela que él pensaba que era de Quevedo, se llama El perro y la calentura, una novela del siglo XVII. Ahora se disputa la autoría de Quevedo, pero eso no importa, porque lo importante es que es una novela que él pensaba que era de Quevedo. Y el gesto, la pregunta de cómo llegó él a la novela también es importante, ¿no? Sí. Tú aludes también a eso en la novela. No sé si... No tengo nada que añadir a esa maravilla. No, porque tú en la novela mencionas a Pound. La novela la había traído Pound a la casa del padre. Sí, correcto. Y él la encuentra en la biblioteca paterna. Entonces, como un juego de autoridades. Pero después va a traducir con la madre boricua. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Bueno, es lo que queda así como
como remanente de ese proceso ya es Mrs. Williams, ¿no? Sí. ¿Verdad? Como de la relación entre ellos, de las palabras, de cómo ella va intercalando comentarios y recuerdos en ese proceso de la traducción, que es bien misterioso porque realmente no he leído la traducción, pero Sí. debe ser muy raro ese libro, ¿no? Sí. Y casi legible. Había una traducción de mucho antes, se ve que la trabajaron, pero él dice que estaba traduciendo con ella y lo que estaba haciendo era tomando apuntes de lo que la madre le decía, le contaba. De sus recuerdos. De los recuerdos, de las islas. La novela de Marta trabaja de algún modo esta elipsis profunda de la memoria y del libro, y es Mrs. Williams. Trabaja, ¿no? Sí. ¿Me equivoco? Sí. De algún modo, para llenar estos vacíos es una de las propuestas del método de tu trabajo, ¿no? Sí. Una propuesta. Otra pregunta. Gracias a ambos por la tremenda presentación. Yo tengo una obsesión, como ustedes, la mía con Williams tiene mucho que ver con los paisajes. Y pienso también en tu novela, Marta, porque por una parte pues sabemos la ambivalencia que tenía Williams con lo boricua, con lo caribeño, ¿verdad? Con lo hispano, ¿verdad? Pero los paisajes están en todas partes. Pienso en El que quiere, y hasta ese pasaje donde evoca la tumba de la abuela, y toda la narrativa de Europa y las Azores y Puerto Rico, y no es como un mapa de la diáspora hermosísimo, pero casi como de pasada, ¿verdad? Así que se puede decir que los libros tempranos de Williams existen en esa zona que no es Nueva York ni New Jersey, y no es el Caribe tampoco, o sea, como que van y vienen. Así que cómo reconciliar la ambivalencia que siempre tuvo Williams con toda esa cultura, esa ambivalencia cultural, pero hiperpresencia visual, ¿verdad? De esos paisajes caribeños, y que se puede montar tal vez sobre eso, casi como pensando también la diáspora como una experiencia espacial, como una serie de geografía, ¿verdad? De qué manera se puede tal vez complicar el discurso, ¿verdad? De lo que es una cultura de la diáspora, ¿verdad? Y pensarlo desde el espacio, así, ¿no? desde el paisaje, tal vez, como que también a Williams se funcionaba como persona que está bien metido con el arte moderno, ¿verdad? Nuevos tipos de paisajismo, ¿verdad? Cómo reconciliar la vanguardia, ¿verdad? Con toda cierta tradición de la representación en el arte. Y tiene esa parte en Core and Hell, ¿verdad? Aquí están este es el paisaje, esto es lo que no se ve en el marco, aquí están las playas del Caribe, pero no podemos llegar a ella porque el marco siempre las traiciona, así que es como esa obsesión con paisajes que están como al límite de la representación, y varios de ellos son caribeños, ¿verdad? A través de su obra, ¿verdad? Los taínos, los Caribe en The American Dream también. Así que de alguna manera, ¿qué podemos hacer con los paisajes caribeños de Williams, ya que esta es forma más fácil se entra a toda esta pregunta? Bueno, en esta misma obra de teatro que mencioné, la de Tituba, ¿no? Cuando ella recuerda su isla, que es apenas un parlamento, habla prácticamente la visión idílica, habla de una planta, una enredadera que no nombra, pero que tiene unas propiedades mágicas y muy sanadoras, ¿no? También está, creo que en Williams está esa visión de un tanto paradisíaca, ¿no? Del Caribe y de las islas. En el caso de su región particular, lo que él presenta es como ese contrapunto entre la degradación del paisaje por el desarrollo industrial, ¿no? El río que desmerece, y los orígenes, ¿cierto? Y los orígenes
de esa región. Y entonces creo que ahí está también esa obsesión con las flores como especie de paisaje en miniatura, de evolución, incluso el contraste entre las flores de invernadero y las flores silvestres. Obviamente, pues, la madre era pintora, él trató de pintar, pues fue uno de sus primeros intentos. Hay pinturas de él, creo que en Yale hay una del río Paseo. Y desde luego sí, son temas comparativos y unitarios, pero tienen que ver también con una visión ecologista, ¿no? de la naturaleza, del mundo, del lugar nuestro como especie, destructora y al mismo tiempo inseparable de la naturaleza. Un poco ese binarismo, ¿verdad? Naturaleza-cultura, pues ahí también tiene sus goteras y ahí van alimentándose esos espacios mentales, ¿no? Pero sí, pues es un tema que no ha muerto, ¿no? Todavía el mundo existe a pesar de nosotros. Y también soy realista, además de nacionalista y todo. No creo que seamos el principio y el fin del mundo, del planeta. Quizás una especie más, ¿no? Hay otra pregunta acá. A partir de la lectura de la novela de Marta Aponte, usted dice que habla pues de la escritura creativa que hace lectura crítica y del paper que sufre el cuerpo y los dolores de cabeza. ¿Podría abundar un poco en este sentido? Y Marta Aponte también dice que devino ensayista pues casi por accidente, entonces un poco abundar en ese sentido. Sí, sí. Tú eres estudiante de la maestría. De la maestría. Tiene que ver con qué es lo que llama a veces uno escritura creativa, ¿no? Y por cierto, yo hablo de eso con muchísimo respeto y de hecho parte del argumento subyacente aquí, ¿no? El potencial crítico de una actividad creativa para la elaboración misma de categorías intelectuales. Estas son oposiciones que una escritora como Marta Aponte, digamos, excede. Digamos. Son oposiciones que la literatura contemporánea, por ejemplo, en el trabajo con el ensayo, con la crónica, piensa uno incluso en el trabajo de Sergio, ¿no? Excede esos esquemas, digamos, más bien de historia literaria o de historia universitaria, ¿no? Entre otras cosas, es lo que yo también trataba de comentar en la novela de Marta, ¿no? No por el hecho de que tú fueras ensayista, no era tanto eso la sugerencia, sino que en la misma novela se narran interpretaciones de la obra de un personaje que es escritor. Y entonces el acto de narrar implica una cercanía, una proximidad al acto interpretativo. Y esa dualidad está trabajada por el ensayo, por los afectos del cuerpo y los dolores de la cabeza. De acuerdo un poco a estas dualidades entre creatividad y trabajo crítico intelectual. Esas son dualidades, me parece a mí, no sé. ¿Qué te parece a ti? Bueno, nada, yo planteo la pregunta porque yo estoy padeciendo, digamos, algo en este sentido, ¿no? Porque yo entro a la maestría tratando de desarrollar un proyecto de poesía, pero muy interesado en la crítica, en la teoría. Entonces, intento buscar una zona donde eso se pueda
desarrollar, pues, donde se pueda desplegar de alguna forma. Entonces, bueno, evidentemente, bueno, nada, me interesaba escuchar un poco más de esto, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Otra pregunta. Esta es la última pregunta. Bueno, muchísimas gracias Julio y Marta por esta presentación. Empiezo como todos los demás. Tengo un comentario y una pregunta. Un comentario que me surgió ahora, cuando estaba escuchando a Marta, dijiste que en el texto, bueno, que Carlos Williams nos presenta un Wild West del siglo XIX que se desconoce en Puerto Rico, ¿no? Y entonces me di cuenta, al escuchar eso, que cuando estaba leyendo tu novela, me pasaba lo mismo con Rutherford. Exactamente lo mismo. Vivo en New Jersey, no vivo no vivo en Rutherford, pero suficientemente cerca, ¿no? Y es un lugar que conozco solo por ese entramado de carreteras, autopistas, centros comerciales. Me resulta imposible imaginarlo como un pueblo, con un médico, casas, ¿no? Entonces, bueno, eso es el comentario. Y bueno, te agradezco muchísimo, de hecho, por este extrañamiento, ¿no? Que es muy bonito. Y la pregunta tiene que ver con algo que me interesa en particular en esta novela y Sobre mi cadáver, donde introduces elemento visual, ¿no? No solo la narración, sino también Sobre mi cadáver fotografías y en esa novela reproducciones de grabados, dibujos, etc. Me hace pensar un poco en esa cuestión de la amabilidad de las formas, de exceder los esquemas, ¿no? Entonces me gustaría que comentaras un poquito sobre esa decisión de justamente incluir elementos visuales en la narrativa, en la narración. Sí, claro, bueno, no tiene que ver tanto con la ilustración clásica de las novelas decimonónicas, que sí tenían ilustraciones, esos folletines fascinantes, sino como con mi admiración, devoción a un escritor como Sebald, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Sebald, pues las fotos son bastante tan oníricas y tan inquietantes como los textos, ¿verdad? Y ni siquiera ilustran, son como, sí se hace referencia a ellas en el texto, pero tienen una materialidad, una dimensión, una estética propia, ¿no? Se sostienen. Y entonces, pues pensé que podía un poco también aliviar y dialogar con la lectura, aligerar el peso y la sequedad de la letra, que de pronto irrumpa ahí, ¿verdad? Una imagen, que en este caso casi siempre hay una continuidad, se alude a ellas en el texto, o hay una relación casi, no tanto de ilustración, sino de correspondencia, ¿no? Desde otro código.